Somos comunidad. ¡Salud! La García, en Somos Radio. Las condiciones de detención que se le impone a Cristina en la domiciliaria no la tienen ni siquiera los narcotraficantes o los condenados por delito de lesa humanidad. Nos han quedado clarísimo eso con un pedido de acceso a la información pública que realizaron nuestros consejeros y que lo han manifestado absolutamente desproporcionado la aplicación de la domiciliaria. A futuro, nosotros tenemos que llevar este reclamo por la inocencia de Cristina a todos los lugares. Cristina está presa porque entró en conflicto con los poderes reales y porque evidentemente hubo un momento en que el proyecto que encabezó Cristina y la fuerza popular de ese proyecto no tuvo la suficiente potencia como para impedir que esos sectores del poder real en la Argentina hicieran lo que hicieron. La gente sabe que con Cristina estaba mejor y sobre todo sabe que Cristina es la que lo puede volver a hacer. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo sería esta situación, cómo estaría el país con Cristina caminando desde Ushuaia a La Quiaca, dándole fuerza a la gente que la está pasando mal, convocando una alternativa, no solo para poder ganarle a Milei, porque ese también es un error pensar solamente en ganarle a Milei, sino una alternativa para volver a tener un gobierno que de verdad se plante ante los sectores poderosos. Y lo cierto es que, bueno, toda la vida, por supuesto, ahorramos, lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. Estos personajes arribistas actúan de esta manera, no dan la discusión, agresivos, violentos, promotores de la violencia muchas veces. Estas cuestiones pasan también porque el amparo de los medios, de los grandes medios de comunicación sobre sus movimientos, qué hacen, qué no hacen, qué opinan, la impunidad judicial garantizada hacen, ¿no?, que vayan tomando decisiones donde piensan que el poder económico los va a proteger eternamente. No tendría que sorprender a nadie, ¿no? Esto se repite sistemáticamente. En el blanqueo de Macri, acordate que hubo toda una discusión respecto de si entraban o no entraban los familiares de los funcionarios. Bueno, se terminó votando una ley que impedía el blanqueo de familiares de funcionarios públicos, y luego cuando se sancionó la ley a través de un decreto reglamentario, Macri hizo lo que se le cantó, dijo, bueno, no, pero los hermanos sí pueden blanquear. La semana que viene arranca este juicio oral y público acá en San Martín, en el marco de lo que representa un juicio por la verdad, como muy bien vos lo decías, el acto reparatorio fundamental para las víctimas de los fusilamientos del 56, sin duda es las familias es una condena expresada a través de una sentencia judicial. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea una tormenta, una música infinita, y será... Bienvenidos al mediodía de la AM530. Esto es La García y es en la hora más caliente del sol. Como cada mediodía arrancamos con este resumen de noticias que nos produce Mariana Collante. Y bueno, es un poco el resumen de lo que viene dejando la jornada a un año de la detención, injusta detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Voces como Ricardo Foster diciendo lo que ya sabemos, pero que vale la pena subrayarlo, que Cristina está presa porque enfrentó al poder, a Lucámpora, que habla de la situación económica, ¿no? A la lejanía, uno puede comparar el 2015
y este 2026 y usted saque sus propias conclusiones de la situación económica en la que estaba 2014, 2015 y la situación en la que estamos ahora, porque finalmente de eso se trata, ¿no? De uno poder ser feliz ahora, porque estos personajes que te invitan a que esperes el sueño de los justos, como que en algún momento vamos a poder estar bien, solo hay que atravesar un desierto, que después cuando te das cuenta sos el único que está caminando, mientras ellos van en auto, pasando el desierto, la situación se vuelve injusta. No sé si pudieron escuchar ayer a Máximo Kirchner, que está como uno de los cortes que recién pasamos, hablando de el rol que cumple el Poder Judicial y los medios de comunicación. Bueno, recién estaba el senador Mariano Recalde hablando, ¿no? Él tuvo un exabrupto en lo que uno supone los modos. Piensa en un senador diciéndole a un juez, a usted le dicen Bonnie and Clyde, o su sala llama la sala Banelco. Bueno, es entiéndame, ¿no? Es una falta de respeto, pero que si el tipo no se levanta y lo reta a duelo, en ese mismo instante es como que a algún punto termina aceptando estos improperios que hablan de los niveles que ha llegado la situación actual en la Argentina, que hay que terminar diciendo este tipo de cuestiones para que puedan resonar, ¿no? Hay algo ahí de la corrección política que necesariamente tiene que quedar de un lado, porque es lo que nos pasa todos los días, ¿no? La injusticia que nosotros sentimos de que tocamos el bolsillo y no llegamos, no podemos comprar nada. Bueno, a mí me pareció, no está recortado en este fragmento, pero me pareció muy interesante lo que escuché de Máximo Kirchner en relación a que lo que en la Argentina hay que buscar no es el equilibrio fiscal, es justicia fiscal. Y me parece interesante porque retoma un poco el debate que la ultraderecha en el gobierno de Javier Milei instaló, esta idea de que, bueno, nosotros no vamos a gastar más de lo que recibimos, como si confundir una casa con un Estado nacional, que son dos economías completamente distintas, porque no es lo mismo una empresa, una casa, que un gobierno, que un Estado. Pero hablando de, bueno, demos el debate sobre lo fiscal. Bueno, pero partamos sobre la justicia fiscal, porque ¿cómo puede ser que en la Argentina, lo hablábamos con Rulo ayer, uno que va y compra un kilo de arroz, una soda y un kilo de arroz beef, paga de IVA igual que paga Midlin, que paga Macri, que paga, no sé, Techín? Bueno, esa es la injusticia fiscal en la Argentina. Tenemos que dar ese debate, que también tiene que enfrentar en los que este monstruo que se armó, que son los monotributos. Bueno, hay que dar una solución fiscal a lo que va a pasar con eso. Lo que le pasa al trabajador por cuenta propia, que factura y le va bien, y salta responsable inscripto, y es una locura. Bueno, pero parte de lo que hay que proponer para la Argentina que viene es una reforma impositiva, o sea, que haya justicia fiscal. Último, los coletazos de lo que dejó las distintas declaraciones de Adorni, un funcionario que está jugando el partido hasta el último minuto. No ha mostrado todavía su declaración jurada, suponemos que está esperando el partido de Argentina. Es lamentable que lo digamos, pero este es el dato. Están esperando una situación que pueda generar una conmoción que haga que la gente esté distraída. En serio, lo digo muy a mi pesar. No sé si no incluso evaluaron hacerlo el viernes, me parece que no les dio tiempo por la noticia, con la muerte del indio, porque bueno, eso enlutó al país, pero seguro que lo calcularon, porque esta gente son unos arribistas, están buscando a ver cómo zafan de la situación. Bueno, recién hacíamos el chiste, ¿no? Está justificando, como se adscribió con su mujer, de la inocencia fiscal, que funciona como un tapón, la idea de que no puedes mirar para atrás, y esta idea de que encuentra ahora dinero negro. Lo escucharon, ¿no? Qué fuerte que reconozca un funcionario este tipo de cuestiones. No porque no haya pasado, no porque obviamente hay parte de la economía en la Argentina que está en negro, pero chocolate por la noticia. Ahora, que vos te embanderes de eso y que eso no sea una situación que ponga en crisis el discurso del gobierno,
La verdad es que habla de la connivencia con los medios, que son los que pueden subir y bajar el termómetro. Ahora, cuando vos vas a los que están midiendo la situación, la falta de trabajo, las situaciones de corrupción, los bajos salarios, esos son los 3 problemas que la gente los tiene a tope, ¿sí? 70% de la imagen de Adorni es negativa, no es de casualidad, y el gobierno lo sigue sosteniendo. Bueno, vamos en este letargo. Yo sé que es muy pesado y cuando uno mira para adelante dice, uy, falta tanto tiempo, porque son los tiempos políticos que tiene la democracia argentina. Recién el senador Recalde hablaba de, incluso hay que pensar en una reforma constitucional. Bueno, los argentinos, las argentinas, el pueblo argentino, yo les pregunto a ustedes, ¿tiene que decidir una vez cada 2 años? ¿No hay manera de que no podamos ser interrogados de manera popular, de manera participativa, de otras maneras? Hay instrumentos en esta Constitución, pero necesitamos una democracia más participativa, una democracia que tenga algunos elementos de consulta directa. Porque la verdad, porque uno no tiene que pensar la Constitución solo cuando gobiernan los buenos. También pensar que te tiene que servir para estos momentos. Y bueno, si después vamos a la historia, esta Constitución de dónde viene, ese es un debate muy interesante. Ustedes siempre recordarán que las leyes es la voluntad de la clase dominante en el poder. Y esa no va a elecciones. El problema de ahora es que gana elecciones. Nos vamos, seguimos adelante. Esto recién empieza. Quédense, esto es La García. Esto es Cintia García en la M530. Cintia, el martes va a estar con ustedes. La García, en Somos Radio. Seguimos adelante, che, levantemos un poco las pálidas. ¡Vamos, che! Dale, vamos. ¿Cómo estás, Cris? ¿Estás bien? ¿Cómo estás ahí? Porque ayer estuvimos con el Topo de Voto y dijo, ¿y cuándo van? ¿Cuándo se pudre todo? No sé qué dijo, nadie cortó esa parte. ¿Cómo estás, Cris? ¿Estás bien? Silencio. ¿Qué pasó? No, arriba, vamos, arriba. Coordenadas, Agustín Caballero, como siempre, cada día, genio total, Bueno, gracias. Yo no la estoy verdad tan seguro, que pero... te lo digo acá, al aire. Bueno, muchas gracias, Juli. ¿Cómo estás? Buen día, bien, la verdad que bien, expectante. ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, ya Me mejoramos. gusta que alguien me diga que está bien. Mira, recompuesto, y si uno está recompuesto, está bien, es la realidad. Está bien. Es muy importante. Está bien. Servicio Meteorológico Nacional, datos del Servicio Meteorológico Nacional siempre. Si algún día no hay datos, ya saben por qué es. 17 grados y 3 décimas en este momento en la ciudad autónoma de Buenos Aires, humedad del 70%, el cielo está algo nublado en este momento y seguirá así, tanto a la tarde como a la noche. De igual manera, no se esperan precipitaciones, un 0% de probabilidades, ¿sí? Nulo, y luego la máxima será de 17 grados y oscilará también durante el resto de la semana, es decir, viernes, sábado y domingo, entre 17 y 12 grados, con un pronóstico de lluvias para el sábado por la tarde, ¿sí? Un 70% de probabilidades, así que saquen los paraguas para el sábado. Luego, jueves, viernes y domingo, no se espera nada, 0% en los 3 días. Les paso vía de contacto también, si nos quieren contactar, si nos quieren saludar, tenemos nuestro WhatsApp, que es 11 32 0530, y luego las redes de la radio, sí, que son Somos Radio AM530 en todas las redes sociales, fundamentalmente en YouTube, donde estamos en este momento en vivo, sí, tenemos nuestro formato de streaming allí. Si ponen Somos Radio AM530 en la barra de tareas, la barra buscadora, ahí ponen en vivo, la solapa en vivo, y nos pueden ver, y como siempre digo, esperemos y esperamos no decepcionarlos. Pero por favor, con la percha que tiene este pibe, yo me tengo que poner un poco más derecho. Pero no vamos a decepcionar, vamos juntos. Todavía me queda alguna energía. Fútbol. Ahora vamos libro, porque tenemos entradas, hay entradas para la obra que hablamos ayer, Aurora, comienzo una historia. Sí, me mira con cara Gary Castro, tengo las entradas en mi bolsillo. Pero eso en un ratito nada más, tenemos libros, pero decime, dame pelota, tirame la pelota, necesito un poco de
deporte, Un de olor poquito a de pasto. deporte, un poquito de pasto clima. mojado, sí. De deporte hay un montón, ¿eh? En general también. Hay una mala noticia respecto al No, tenis argentino. no. Sí, hay una mala noticia respecto al tenis argentino. No. La dejamos para después. Vamos con Después. algo bueno, Dale, así por distendemos. favor, sí. Porque hoy empieza el Mundial, claro que sí. ¿Sabe? Claro, hoy mi hijo me dijo, no, el sábado, le digo, no, mañana. Los pibes están un poco más conectados, voy a Sí, decir, sí, seguro. Recontra conectados con el Mundial. De a poquito, vos sabés que es progresivo esto. En este momento, en realidad hoy, a las 16 horas, van a estar jugando México y Sudáfrica, ¿sí? Partido apertura del Mundial en México, justamente en el estadio Los Ángeles, con un show de apertura que va a estar siendo 90 minutos antes del inicio del encuentro. Una pregunta, entonces, ¿el show de comienzo es a cargo de México? Sí. ¿No interviene Estados Unidos? Por ahora no. Existe la posibilidad de que, conociendo a los Estados Unidos, hagan su propio show de apertura, ¿viste? El día que llegue el Mundial allí. Olvídate. Hoy está todo a cargo de México, ¿sí? Qué lindo, un palito tiene que haber. Mira, palito han habido. Todavía de México para con Estados Unidos no. Sí de Canadá. Que por ejemplo, Canadá, ¿recuerdan ustedes y recordás vos, Juli, el árbitro somalí, Omar Abdulkadir, que fue deportado por los Estados Unidos? ¿Qué? ¿Lo va a premiar Canadá? Canadá lo invitó a dirigir en Canadá. La FIFA no se lo permitió. Ahora, ¿sabés quién también se desmarcó de la FIFA? La UEFA. La UEFA hoy designó a Omar Abdulkadir como el árbitro de la Supercopa de Europa. Atentos a eso, Wow. Pará, porque tuvimos una conversación, me mandó Agustín un tweet donde está el video del árbitro somalí levantado en alzas en un estadio repleto de gente que fue a verlo a él. Sí. Una locura. Fue recibido como un héroe en Somalia. Sí. Próximo candidato a presidente. Algo así. Y luego a las 23 horas, Corea del Sur ante República Checa, también por el Grupo A. Comienza el Mundial de Fútbol. Mañana otros 2 partidos y el fin de semana 9. Así que vayan calentando los ojos. O sea, para 23 horas hoy y a qué hora México-Sudáfrica. 16 horas. 16 horas. Bueno, ya tienen programado por lo menos el día de hoy. Nosotros nos vamos al Congreso porque nuestro compañero Martín Suárez está allí. ¿Qué contaba, Julián? Acá también, con todo el entusiasmo del mundo, saludamos también a Agustín, que está ahí en la mesa. Te cuento que arrancó el trabajo de la bicameral que realiza el seguimiento del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, del polémico Eduardo Casal, que está como interino hace, 10 años, creo, un poco más, del Ministerio Público Fiscal. Bueno, ¿qué está hablando esta bicameral que duró 15 minutos el encuentro? 15 minutos. No tienen nada que charlar. Se querían ir corriendo a ver la inauguración del Mundial, parece. Pero bueno, entablaron el trabajo para este año. A partir del mes de junio, pasaron ya 6 meses del 2026, recién ahora están entablando la agenda de labor porque el gobierno nacional, recordamos, retrasó toda la conformación de cada una de las comisiones. Recién a finales de mayo se terminó de constituir la última y es por eso que todas están empezando a ver cómo van a encarar este año 2026, que ya lleva más de la mitad en curso. El encuentro, comenzó 12 en punto, terminó 12 y cuarto aproximadamente, y entabló esta labor para el año 2026. Antes de que comience el encuentro pudimos hablar con algunos diputados y diputadas y conocer su opinión sobre varios proyectos polémicos que pasaron inadvertidos durante esta semana. Uno de ellos tiene que ver con la ley de lobby, un polémico proyecto del gobierno nacional que se debatió en comisiones esta semana, que tuvo muy poca difusión, lamentablemente, donde los libertarios proponen la creación del registro público de gestores de intereses en el que deben inscribirse las personas y también las empresas, sobre todo las empresas que hagan lobby ante funcionarios o legisladores. Es un proyecto que básicamente lo que hace es transparentar toda aquella publicidad de gestión de intereses ante los diferentes funcionarios, ante proyectos que se presenten. Por ejemplo, la ley de medio ambiente o la ley de ambiente, la modificación a la ley de glaciares, tendría que haberse transparentado sobre quiénes eran aquellos que empujaban este proyecto de ley, que había las grandes mineras, las grandes corporaciones transnacionales, que le conviene de antemano que esto salga votado y aprobado, como salió, para hacer desmanes en nuestra naturaleza. Bueno, hablamos precisamente con el titular de la bicameral, que es Sebastián Galmarini, para que nos dé su punto de vista sobre la ley de lobby, y decía lo siguiente, Juli.
se debatió durante varios meses con efectores del sistema judicial, con funcionarios y exfuncionarios de la Oficina Anticorrupción, con miembros de distintas organizaciones, que lo que plantea es un debate mucho más amplio que solamente registrar lobistas. Lo que nosotros creemos, y algo así, es que lo que está haciendo el gobierno es transformar este debate en un traje a medida para negocios que ya están llevando adelante. De hecho, se están tratando de manera simultánea la ley de lobby con, por ejemplo, el Superrigi. Ya hubo otras leyes y hay numerosa cantidad de privatizaciones en debate, con lo cual creemos que circunscribir la oportunidad y el debate solamente a la registración en 1, 2 o en 3 registros para quienes gestionan intereses es por lo menos antojadizo. Claro, necesita otros tiempos, está diciendo Seba Galmarini, el debate de la ley de lobby, porque no es solamente que vengan empresas y digan, yo voy por esto, venga una persona y diga, yo apoyo a este proyecto de ley, a este funcionario por esto, esto y esto. Una ley de lobby de Javier Milei que es casi un copy-paste de la ley de lobby de Estados Unidos. Y eso dice mucho. ¿Por qué? Porque allí está blanqueada la situación de que multinacionales, empresas sobre todo como McDonald's, por ejemplo, hagan la campaña de tal funcionario para que saque programas y proyectos a favor de todas estas empresas. Bueno, una cosa que por ahí no le importa a nadie, a pocas horas de que comience el primer partido y la ceremonia inaugural del Mundial, pero que lamentablemente todo esto, esperemos que no, va a quedar sepultado durante este mes que dura el campeonato de fútbol en todo el país. Esperemos que la política tenga prioridad siempre, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bueno, este es el desafío, por eso los tiempos son tan exiguos en lo que consideramos la democracia que supimos conseguir. El tiempo corre y esta gente, aunque parezca que son unos loquillos, no duermen y trabajan incansablemente por hacer eso que llaman batalla cultural. El tema es que nosotros estemos despiertos, ¿no? Bueno, y sirve mucho que nosotros pongamos el foco ahí, Martín, como siempre. Gran trabajo, un abrazo enorme. Y acá vamos a estar, no nos vamos a dejar distraer, chicos, así que adelante. Acá no se rinde nadie. Martín Suárez en el Congreso, en el móvil de la M530. Estamos pasaditos, así que vamos palo y palo. Toque, no te quede con la pelota, dale, rápido, vamos con el quiero disfrute de hoy, Juli. Sí. Les recuerdo a todos, hoy estamos sorteando 2 cosas, vamos con la primera. La primera es un par de entradas para Luis Salinas, que después de su gira por Francia vuelve al Tazo a festejar su cumpleaños el 24 de junio a las 20 horas. En Torcuato Tazo, sí, Defensa 1575 en San Telmo. Para participar por esto, al 11 32 000 530, 11 32 000 530, línea de oyentes, nos mandan su nombre y los últimos 3 números del DNI, nos dicen quiero disfrute con Luis Salinas y ya van a estar participando por ese par de entradas para este 24 de junio. Y luego la AM530 está sorteando un ejemplar de Memoria de un náufrago de Edith Cámpora, ¿sí? De Ediciones Sicus. Este libro reconstruye y analiza minuciosamente los saqueos ocurridos en la ciudad de Rosario durante los meses de mayo y junio de 1989. Inscribe el estallido social dentro de las condiciones de vida socioeconómicas de la época, vinculándolo directamente con las consecuencias de la última dictadura militar y la crisis del gobierno de Raúl Alfonsín. Para participar, envíanos tu nombre y tus últimos 3 números del DNI al 11 32 000 530. Aquí está el ejemplar que vamos a estar sorteando, lo muestro en el stream y les recuerdo a los ganadores o el ganador o la ganadora que el libro se retira por la radio. Qué buen laburo el de Sicus, porque como ninguna crisis se parece a la anterior, lo más inteligente que uno puede hacer es hacer una relectura no solo de la más fresca que tenemos, que la del 2001. La crisis de hiperinflación de Alfonsín también tiene elementos de lo que puede llegar a pasar acá en la Argentina. Así que gran laburo de nuestro amigo Coco Manuquian y su editorial Banquemos las Editoriales, que también nos defienden cuando eligen qué publicar y qué no. Vamos a una tanda y ya seguimos con más La García acá. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense.
En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Carlos Polimeni está en AM530. Daniel Vinelli ha regresado a la Argentina para celebrar sus 80 años, que incluyen 65 de trayectoria en la música. ¿Quiénes son a tu criterio los bandoneonistas tops de la historia argentina? Los mejores, los que a vos más te llaman la atención. Bueno, empecemos por Troilo. Troilo tiene un fraseo único que lo había heredado de Silvia Cortiz. Luego, ese fraseo de Troilo lo tomó Piazzolla y lo desarrolló. Entonces hizo su fraseo. Con Piazzolla aparece Leopoldo Federico, que fue otro de mis ídolos. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Son buenas y vas a dar batalla, pues lo quieras o no, afuera hay una guerra. No sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá
Seguís en La García, esto es AM530 y estamos en guerra, porque aunque el mundo quiera mirar para otro lado, y no somos Ortivas ni somos Agreta, nos gusta el fútbol, la verdad es que una cosa no vale la otra. Donald Trump anunció que Estados Unidos atacará a Irán con mucha fuerza este jueves. Hoy. Tomaremos la isla de Karg. Esto es un invite a la acción y seguramente a la muerte de muchos seres humanos. Una locura. Está en comunicación con nosotros Carlos Raimundi, columnista de la M530 y amigo acá de la casa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto, Carlos. Estábamos justamente trayendo esta noticia que se viene desarrollando desde hace algunas semanas, que parecía que había llegado a un acuerdo Irán con de Irán, y además controla la entrada y salida de barcos. Quiere decir que es un lugar extremadamente sensible, pero sí sé que está protegido también. No va a ser sencillo un ataque. Y por otro lado, uno nunca termina de saber si lo que dice Trump lo va a mantener durante los 30 minutos siguientes a que lo dijo, ¿no? Porque estamos en un momento muy, muy complicado. Es muy difícil elaborar juicios definitivos porque los actores están en tensión entre sí. Trump y Netanyahu, el presidente de Israel, son aliados contra Irán, pero al mismo tiempo no tienen la misma estrategia. Esta semana se han conocido declaraciones de Trump muy negativas contra Netanyahu. Así que nunca sabemos con precisión. Trump dijo hace alrededor de un mes que en 48 horas iba a hacer desaparecer de la faz de la tierra a toda una civilización, refiriéndose a la civilización persa, que tiene 3.500 años de antigüedad. Luego inmediatamente cambió y generó una mesa de negociación en Pakistán. Así que yo lo que creo, para sintetizar, es que la guerra de Irán fue un gran error, un nuevo error de cálculo de los Estados Unidos, porque le permitió a Irán controlar el estrecho de Hormuz, encarecer el precio del petróleo. Eso genera mucha inflación en Occidente, encarecimiento de los precios. La guerra hay que pagarla, y ese presupuesto que tiene que pagar Trump por portaaviones, por misiles que son transportados, por reaprovisionadores de combustible, sale muchos millones de dólares, y eso repercute sobre la economía de Estados Unidos. Así que es un final abierto. Yo lo que sí creo es que Estados Unidos está deteriorando su imagen internacional con Trump, y que países como China, que no entran directamente en guerra, sacan provecho de esto porque siguen recibiendo el petróleo de Irán, siguen desarrollando su industria, siguen haciendo acuerdos comerciales, e Irán se ha convertido en un actor regional importante porque está demostrado que Estados Unidos, por más fortaleza que tenga, no lo ha podido doblegar, ¿no? Sí, ahora en este marco que vos planteás con mucha precisión, lo que uno se pregunta es hacia dónde vamos, ¿no? La guerra está planteada, Estados Unidos, vos decís que está siendo afectado por estos resultados que no son como los que ellos esperan, y el dato que tiene es, bueno, ¿qué va a pasar con las elecciones en noviembre? Vos, o sea, por lo menos lo que uno venía siguiendo de los analistas internacionales es que más allá del desarrollo del conflicto militar y cómo juega China atrás de lo que puede ser Irán, que es lo que pueda pasar internamente en Estados Unidos, falta todavía un montón para llegar a la elección de medio término norteamericana. ¿Vos a Trump lo ves fortalecido o debilitado? Porque vos me decís, aumenta el petróleo, pero Estados Unidos es productor de petróleo. No sé si le afecta tanto o más, porque de última tiene a Venezuela, que la armó como un protectorado, digamos, o en todo caso la tiene secuestrada. Mira, es cierto lo que vos decís, le afecta indirectamente, no en términos de importaciones de petróleo. Lo que pasa es que la inestabilidad en el estrecho de Hormuz encarece
el conjunto del comercio internacional, porque de allí no solamente sale entre una quinta y una cuarta parte del petróleo, sino que hay, por ejemplo, el tráfico de buques que llevan la tecnología para desalinizar el agua potable en Oriente Medio, que es un elemento muy, pero muy importante, el comercio no solamente de la industria automotriz, sino de la computación, los fertilizantes. Entonces, eso genera un encarecimiento del comercio internacional en general. Y Estados Unidos, que es el principal país importador del mundo, porque Estados Unidos, al haberse despojado de las industrias y al haberlas enviado y relocalizado en otros lugares del planeta, fundamentalmente en Asia, se ha desindustrializado. Entonces tiene que comprar. Al ser comprador y al haber inflación en el comercio mundial, eso le encarece la inflación interna. Pero además genera mucha inestabilidad e incertidumbre, es decir, en un Estados Unidos que tiene una relación muy tirante con Europa por el fracaso de la OTAN en la guerra de Ucrania, que ha perdido su influencia en Asia, es decir, Estados Unidos ha deteriorado su relación con Arabia Saudita, que era uno de sus grandes aliados, al estar los BRICS y al estar integrado por países africanos, por países asiáticos, todo eso le quita capacidad de control a Estados Unidos. Entonces, eso repercute internamente y Trump tiene mucho cuestionamiento de en el Parlamento. Tiene cuestionamiento por las políticas migratorias. Tiene cuestionamiento de los artistas de Hollywood. Tiene cuestionamiento de las autoridades militares. Vos fíjate que Estados Unidos está en guerra y han renunciado en el término de 2 meses tanto el jefe del ejército como el jefe de la armada. Se ha retirado la empresa Anthropics del Pentágono y ha sido reemplazada por Palantir. Quiere decir que hay un proceso de inestabilidad al interior. Es decir, cuando un país pierde y deteriora mucho su influencia en el exterior, eso termina también repercutiendo internamente. Así que yo creo que la imagen de Trump está muy en retroceso. Ahora, justamente el haber perdido influencia en el resto del mundo lo ha llevado a Trump a tener que replegarse y redoblar su control sobre América. Y entonces ahí viene la amenaza de Cuba, viene la influencia que está teniendo en las elecciones en el resto del continente, el secuestro de Maduro y el control de Venezuela. Así que es un momento muy delicado. Por eso te digo que es muy difícil establecer así juicios definitivos, porque nosotros estamos ante un cambio, una transición del orden mundial, donde Occidente, que era el que lideraba en todos los aspectos, ha ido perdiendo terreno, pero todavía no está establecido el orden que reemplaza al viejo orden. Entonces eso nos lleva a un momento de confusión muy grande, ¿no? Pero ya te digo, el papel que está desempeñando Trump es muy nefasto. Vos fíjate que el otro día le dice a Netanyahu, cuando se filtra esa conversación donde sale que Trump le dijo a Netanyahu que estaba loco porque había bombardeado Líbano sin autorización, después le dice: vos te mantenés en el poder gracias a mí, porque si no fuera por mí tendrías que estar preso. Wow. Porque Netanyahu tiene una orden de captura internacional por el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas. Con lo cual Trump lo que está diciendo es: yo soy más fuerte que el derecho internacional. Y del otro lado aparece China reuniéndose con Putin, viajando Xi Jinping a Corea del Norte, y Trump, que tiene que ir a China con todos los empresarios que él le dijo vuelvan a Estados Unidos para su campaña MAGA, para Make America Great Again, le dijo vuelvan a invertir en Estados Unidos, y después de eso se da cuenta que los tiene que mandar a China con él, porque hay que negociar todo con China, porque es la que maneja las grandes cadenas de suministro. Así que sí, yo creo que el poder de Trump y estas bravuconadas que hace son más un signo de debilidad que de fortaleza, pero es una opinión personal donde me puedo
estar equivocando también. Es una pero noticia, ningún analista, es una noticia ningún en analista te va a dar una respuesta definitiva. Estamos en conversación con Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA. El otro tema, Carlos, para ir cerrando, ya que vos nombrabas cómo Trump también repliega su política imperial en estos lugares, estas regiones, hablando de América Latina. Pensamos en la elección en Perú. El último dato que yo estoy buscando, es que Keiko Fujimori, que venía abajo de Roberto Sánchez, lo acaba de superar, por lo menos en estas horas. Hablamos de 600 votos. No estamos hablando de 600 votos. No es una exageración lo que estoy diciendo. 590. Es esta la diferencia por la cual, por el momento, en el recuento definitivo de la segunda vuelta, o el recuento que se está haciendo, no le quiero poner definitivo porque no lo sé, la pone a Keiko Fujimori como ganadora. Bueno, mira, sí, Trump, uno de los manotazos que arroja es a incidir sobre las elecciones. Recordemos que incidió mucho en la elección de octubre en Argentina. Se interfirió en las elecciones directamente, con dinero. Claro, ahora llamó, lo mismo hizo en Honduras, después, ahora lo está haciendo en Colombia para la segunda vuelta, y obviamente que un gobierno de Keiko Fujimori le resultaría mucho más simpático en Perú. Pero vamos a Perú, concretamente. 18 millones de votantes más o menos, y un empate técnico, ¿no? Donde todavía falta recibir algunos votos del exterior, que son más favorables a Fujimori, y algunos votos de rincones muy atrasados de Perú, muy atrasados socialmente, económicamente, que son mucho más favorables a Sánchez, que es un candidato mucho más popular, como lo fue en su momento Pedro Castillo. Ahora, la pregunta es, una elección que se resuelve 500 votos arriba, 500 votos abajo, ya no se va a resolver en estas 3 semanas que va a llevar el escrutinio definitivo. De aquí en adelante ya no se va a resolver con el recuento de votos, la va a resolver el poder económico. Y en Perú es muy fuerte. Y es muy fuerte, porque vos fíjate que el presidente del Banco Central, que tiene 20 años de antigüedad en Perú, es mucho más fuerte que el presidente de la República. Entonces ahí empiezan a operar los factores de poder. Y la segunda pregunta que hay que hacerse es, bueno, vamos a suponer que gana Roberto Sánchez en Perú, con una diferencia de 2.000 votos, en 18 millones. ¿Cómo gobierna después? Con un parlamento donde la fuerza de Sánchez mejoró su presencia en el parlamento, pero no controla el parlamento. Y el parlamento es muy fuerte constitucionalmente en Perú, tan fuerte que se ha llevado puesto a los últimos 8 presidentes en Perú, por inhabilidad moral. Es una cosa, una figura rarísima, que lo que hace, y por eso la conclusión que yo puedo sacar sobre Perú es, la macroeconomía en Perú funciona muy bien, pero al haber una crisis política tan fuerte, la política no puede intervenir sobre la economía. Entonces, la economía, los buenos resultados de la macroeconomía van a las grandes mineras, a las grandes pesqueras, a las grandes empresas internacionales de agronegocio, pero no al pueblo. Y no se va a poder resolver en el corto plazo con un gobierno de Sánchez, porque aún ganando Sánchez va a tener que reconstruir toda una base social, una base política que le permita no solo ganar, sino gobernar al poder económico. Y eso es la principal dificultad que tiene Perú en este momento. Carlos, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, gracias a ustedes. Carlos Raimundi, hablando de la situación que pone en vilo al mundo. La democracia está en riesgo. La derecha tiene un plan. ¿Los sectores populares tienen un plan para contrarrestar esto? La García, en Somos Radio. Bueno, ahora sí, Agustín, vamos con todo. Vamos a hablar de
fútbol, de tenis me prometiste. Sí, también. ¿Esa era la mala noticia? Esa es la mala noticia, efectivamente, aunque Argentina también tiene malas noticias en el fútbol, pero principalmente en el tenis. Para algunos será una mala noticia, para otros no. Lo cierto es que el torneo de tenis más importante que se realiza en Argentina, que es el ATP 250 de Buenos Aires, en conjunción con el 250 de Córdoba, esa pequeña gira que tiene Argentina en el inicio del año de polvo de ladrillo, cambiará de dueño. ¿Sí? Para, ¿cómo cambiará de dueño? ¿Cómo el torneo no es de nadie? El torneo es de los argentinos, de Buenos Aires, los cordobeses. La Asociación Argentina de Tenis, ¿no? Claro, sí, es un torneo, ¿no? ¿Que se venden los torneos? Ahora parece que se venden, sí, se venden, la verdad. Arabia Saudita está apostando muy fuerte en el tenis. Hablábamos un poquito recién fuera del aire. Todas las apuestas que viene haciendo el país saudí justamente en el deporte, como por ejemplo organizar y albergar el Masters 2000 de fin de año, que es un torneo sumamente importante, el torneo de maestros, dicho en español. También organizó el Six Kings Slam, el Slam de los 6 reyes. ¿Quiénes son los 6 reyes? Bueno, los 6 mejores jugadores del mundo y además algunos, en realidad, los 4 mejores jugadores del mundo en el momento, podemos decir Alcaraz, Sinner, Zverev, y luego sumar a leyendas como por ejemplo Djokovic y Nadal. El año pasado se jugó ese torneo, un torneo que repartía una enormidad de millones de dólares en premios y que, por ejemplo, por perder en primera ronda se ganaba el mismo dinero que por ganar Roland Garros, ¿sí? Ahí sí que hay inocencia fiscal, ¿eh? Está la historia de Alexander Zverev, que perdió en primera ronda y se llevó 2 millones de dólares, ¿sí? Por perder en primera ronda. Te das cuenta. Es lo mismo que reparte Roland Garros por salir campeón. O sea, hay que ir ahí a hacer presencia, ¿no? Un ratito, es como, che, subite al ring, peleá, vos tenés que perder y ganás. Dentro de todas estas apuestas que está haciendo Arabia Saudita en el tenis, se percató de una lucha que viene dando la Asociación Argentina de Tenis y el tenis argentino, la gente, la cultura tenística, hace rato, que es que el ATP 250 de Buenos Aires pase a ser un ATP 500. ¿Qué significa esto? Que pase a repartir el doble de los puntos, ¿sí? 250 son los puntos que se lleva el ganador por salir campeón y pasaría a ser de 500. Obviamente que esto es más que una cuestión meramente numérica, sino que también tiene que ver con la competitividad, con el nivel de los jugadores que vienen, con el nivel de organización, con la atención que le presta la ATP a estos torneos. Entonces, que pase a ser de 250 a 500 es que se duplica lo numérico, pero también que se duplica lo organizativo, se duplica la expectativa que hay alrededor del torneo. Bueno, se venía hace mucho peleando por esto. Muchos creían que Argentina y este torneo en particular ya tenía la capacidad para albergar un ATP 500. Entonces, Arabia Saudita se percata de esto y dice, bueno, yo te ayudo, pero me lo das. Te lo compro. ¿Cómo vas a comprar el torneo? Te lo compro. Arabia Saudita lo compró, ¿sí? Compró junto a la ATP, terminan comprando el torneo. Pasará a ser, ahora sí, de 250 a 500, pero el cambio fundamental está en la superficie. Argentina históricamente albergó torneos en polvo de ladrillo, porque es la superficie que hay acá. Es la identidad nacional del juego. Es constitutivo de la cultura tenística argentina. Yo no soy un conocedor, pero cualquiera sabe que determinados torneos es en pasto, se juega sobre piso de cemento o polvo de ladrillo. Es parte de la identidad incluso de los torneos los más conocidos. Sí, exactamente. Y la Argentina es experta en polvo de ladrillo. Por eso los tenistas de Argentina son buenos en polvo de ladrillo, porque literalmente en todo el país no hay otras canchas, no hay pistas duras, no hay canchas de hierba, de pasto tampoco. Entonces, ¿qué hizo Arabia Saudita? Dice, bueno, yo te lo compro, pero le cambio la superficie. Ahora pasa a ser un ATP de pista dura, ¿sí? Entonces, por esta suma de entre 15 y 20 millones de dólares, Arabia Saudita se termina quedando con el ATP de Buenos Aires. Porque no pasemos por arriba esta noticia. La Arabia Saudita vino y compró el torneo de tenis de la Argentina. El número se 1. Lo quedó. Sí. ¿A quién le paga esos 15 millones, 20 millones? Y a la empresa tenedora de los derechos también, que vendría a ser Tenium. Sí, la empresa que tenía. ¿Quién es el dueño de Tenium? Habría que investigar. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Pero pará, no, claro, muy buena pregunta. Tapia no es. Che, no lo veo esa noticia en Clarín. Ahora, la pregunta es, ¿pueden vender el torneo argentino? Sí. ¿Los tenistas argentinos no van a decir nada? Yo no creo. Aparte es un cambio... Vienen con comidilla los pagos. Es un cambio que va en detrimento también de su propia carrera, ¿no? Porque venían ganando últimamente muchos argentinos. Wow. Es una oportunidad para propulsarse en los rankings, teniendo en cuenta que se suman 250 puntos, que es mucho, y además la oportunidad de jugar como locales. Bueno, ahora pasará a ser de cemento. Al ser de 500 vendrán mejores tenistas, tendrá otro tipo de albergue, será otro torneo mejor organizado en teoría, pero ya sí que no es parte de la Argentina, no es propiedad de la Argentina, sino que de un fondo común de inversión de Arabia Saudita. Fuertísimo lo que acaba de contarnos Agustín Caballero.
vinieron los saudíes, no tiene nada que ver conmigo, Yo de un tío saudita tengo que tener, pero no me quedó nada de esa familia. Y se compraron el torneo de tenis. Se lo llevaron. Che, estamos dormidos, nos están cachetando. ¿Esto es un sueño, Mariana? Una pesadilla. Es una pesadilla esto. Vamos con Mariana Collante, pero antes, noticia de último momento. La justicia pidió urgente, si escuchaste bien, la justicia pidió urgente la declaración jurada y analiza si puede justificar las inversiones en Bitcoin. ¿Vieron? Encontró un pendrive, encontró 800, vos no sé si estuviste revisando los pendrive. ¿Quién no encuentra un pendrive con $800.000? ¿A ¿Y quién vos, no le pasó? Vos porque perdés el tiempo leyendo libros. Y lees libros y te va mal. Y sí. Esta gente invierte donde tiene que invertir y tienen los pendrive 800.000, no se puede. Bueno, la justicia pidió urgente la declaración jurada y analiza si puede justificar la inversión en Bitcoin. En este momento, la mesa política del gobierno, hoy es el cumpleaños de Patricia Bullrich, no sé si alguien le quiere mandar un saludo, están reunidos viendo cómo lo defienden a Adorni. ¿Qué sabe Adorni que lo defienden tanto? ¿Qué sabe Adorni? ¿Qué diría la cumbia, ¿no? ¿Qué tendrá el petizo? ¿Qué tendrá el Adorni que todos lo defienden? Y se quedan mudos. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Llega Mariana Collante para abrazarnos. No y sé así si, se la no artística. sé si tanto. No sé si Primero tanto. digo, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo podría abrazar y ahí me dice No sí, sé, vemos. no sé, vemos. No tengamos contacto. Bueno, mire. Ayer nos quedó algo muy importante. La revista Cerdos y Peces. Seguimos así como una estela que dejó Indio Solari como para tratar de entender qué fue ese fenómeno de los redondos de ricota y un poco ir en los momentos que comenzaba la democracia, ¿no? Donde de repente un destape, digamos, cultural, ¿no? Donde el rock, el teatro under, las revistas alternativas, todo eso como que apareció en escena, siempre como tocando los márgenes, ¿no? Como tratando de retratar quiénes habían quedado afuera de toda, de lo que fue la dictadura y la democracia no los integraba todavía, ¿no? Esa promesa no se cumplió, después vimos con el tiempo de que no se cumplió, pero en ese momento emergían prostitución, drogas, un montón de personas que estaban en los márgenes del sistema, un poco a veces por elección, otras veces no tanto. Y, por ejemplo, también tocaba mucho el tema de la locura, ¿no? Del Borda. Y en 1984 apareció la revista Cerdos y Peces. En principio apareció como un suplemento de la revista El Porteño, pero después se independizó y apareció en los kioscos una cosa muy rara. La primera etapa tenía un punk, que para nuestra argentinidad no era algo común. Era algo extraño, ahora extraño. Pasa desapercibido. Totalmente, bueno, y apareció en esa época, y qué legado dejó esta revista que creó Enrique Sims, periodista, muy relacionado con el rock y con todo el mundo under, pero un poco que tiene muchos detractores. Este señor no tuvo una conducta muy amable con mucha gente, dejó muchos heridos en el camino, murió en el 2023, pero bueno, creó esta revista y una manera de contar que venía también de la tradición de Burroughs, del periodismo, donde los periodistas también son personajes y son partes de la crónica, no es que son testigos y uno cuenta en tercera persona, sino que cuenta en primera persona. Entonces ahí también aparecieron estas crónicas periodísticas donde el periodista era un personaje y tenía una firma muy importante. Y el rol de las revistas, yo que pude tener el privilegio de llevar adelante una revista papel por mucho tiempo, bueno, después el dólar se fue muy arriba, pero algún día volveremos. Ahora parece algo casi irrecomendable, ¿no? Que alguien saque una revista papel, pero lo que tiene la publicación de un medio gráfico que todavía no se ha perdido, batallando incluso con estas nuevas lógicas de lectura que tenemos a través de las redes, es la idea de poder presentar un mundo de variedades
porque así nace la revista. Sí. Como siempre, ¿no? Nació la revista y dije, uy, se va a acabar el libro. Siempre boludeces, ¿no? Siempre en antagonías estúpidas, porque así nace la revista. La revista es una manera de divulgar información variada, y en Latinoamérica la cultura de la revista cultural tiene una tradición riquísima, enorme. Cuando decimos enorme es así, enorme. Desde México para acá, exacto, los intelectuales han utilizado esa herramienta para poder divulgar su información. ¿Qué era lo más allá de lo que traía como elementos disruptivos en cuanto a la imagen y al contenido? ¿Cuál era la necesidad que venía a colmar una revista como Cerdos y Peces? Esto de lo que vos decías de los intelectuales a mí me parece muy importante, porque ahí escribía Néstor Perlonger, por ejemplo, ¿no? Que era un gran poeta, y ya en ese momento era muy disruptivo, digamos, su creación. María Moreno, que venía ya con su propio camino en este mundo alternativo, Osvaldo Baigorria, Fabián Casas, Ricardo Regenolfer, que hace muy poco lo entrevistamos, y Fabián Polosecchi. Yo creo que la necesidad era esto, darle un cauce a un montón de historias que habían sido totalmente obturadas por la dictadura, y cuando la democracia se abre hay una mirada muy moralista sobre todos los personajes, y acá no había una mirada ni condescendiente ni moralista, había una mirada quizás un poco más aliada, podemos decir en estos momentos, si queremos utilizar términos de lo contemporáneo, lo que está pasando ahora. En el 2022, el Archivo Histórico de Revistas Argentinas digitalizó todos los ejemplares de Cerdos y Peces, así que si tienen ganas de leer cosas, ahí pueden entrar directamente y se ponen a leer una Cerdos y Peces vieja. ¿Dónde puedo conseguirla? ¿Puedo entrar? Todo en internet. Todo en internet. Se puede comprar todavía. Me voy al Parque Rivera y me compro una Cerdos y Peces. Puede haber, sí. Yo en su momento tenía, no sé dónde estará, tenía 2. La prestó y bien no vuelve. No vuelve. ¿Cuántas revistas dice que? A ver, vamos a ver lo último que digo. ¿Cuántas publicaron? ¿Cuántas? A ver. En 20 buena años. Pregunta, en 20 años. En 20 años con sus idas y vueltas. Número. Pero no es un montón de revistas. ¿60 números? No, más tiene que ser. ¿Cuántas? 200 números. No. Bastante irregular entonces. 59. Casi le pegó. ¿En 20 años? Bueno, pero que a veces iban, venían. Pero una cada 5 meses acaban. Y bueno, veo que es difícil. En 20 años. Y aparte los personajes ahí. No, esta gente se distraía. Difícil. La fecha de cierre se alargaba. Andá a pedirle a Néstor Perlón que dale la nota, Néstor. Dale que cierra. Tengo que llenar tu página. Lean. Me quedo con la idea de la importancia de medios como la M530. Estamos hablando de formato papel, ustedes verán, fecha de cierre acá, el horario de cierre, nada, el horario del programa y arranca. Bueno, qué valor tener radios como la M530 que quizás tenga que hacer ese tipo de debates. Pienso en voz alta, ¿no? Sí. De ver qué rol tenemos como medio, no solo el de informar, sino el de contener parte de un debate que no sabemos a dónde nos lleva, porque ustedes verán, el resultado que esté Milei en el gobierno no es solamente un resultado electoral, tiene que haber un momento de la etapa. ¿Qué es lo que necesitamos para seguir construyendo comunidad y que esa comunidad represente a las mayorías? No sé, hay que hacer. Hagamos. Vamos, nos vamos. Y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Mamá, papá, oh papá, mamá. Oh mamá, papá, mamá. Oh mamá, papá, mamá. Oh papá, mamá. Oh mamá, papá, mamá.
La García, en Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Hasta las 14. La información imprescindible está en La García. Vamos, seguimos adelante, esto es La García, esto es el mediodía de la M530 y seguimos adelante. ¿Te parece, Agustín? Claro, ¿Tenés coordenadas para darme? Sí, en este momento, Juli, 17 grados y 4 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, humedad del 69%, algo nublado el cielo y continuará así tanto a la tarde como a la noche, sin probabilidad de precipitaciones, 0%. Como ustedes saben, este programa tiene muchas voces. Una de ellas es Rafael Krexer, que está en comunicación con nosotros. Rafael, ¿cómo andas? Te saluda acá Julián Saúd.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Bien por ahí? Muy bien. Bueno, es una forma de decir, ¿viste? En esta Argentina que te escuchás ¿Bien decir bien y decir o te bueno, cuento? claro. Por eso, vamos directo a la columna. Me comentaron que ibas a hacer una historia de las villas en la Argentina, una situación que creo siempre tiene dos caras de esa moneda, ¿no? Por un lado, la gente que no tiene la capacidad de poder construir lo que son o lo que entendemos por los barrios urbanos, pero también hay una entidad villera que no lo ve como algo negativo, sino que hay un orgullo ahí por vivir de esa manera en comunidad y que no tiene nada que envidiarle a nadie. Pero bueno, vos dirás cómo es esa historia. Bueno, nos gusta la historia, y porque nos gusta la historia para poder comprender e interpretar el presente, un presente, por lo menos en lo que tiene que ver a las villas en la ciudad de Buenos Aires, con una ofensiva general del gobierno de Jorge Macri, que quiere ganar las elecciones luego de haber perdido estrepitosamente, con un cómodo tercer puesto la vez pasada, pero necesita fidelizar un núcleo duro por derecha en la ciudad de Buenos Aires que no tiene otra idea que radicalizarse en términos de programa de derecha, ¿no? La violencia, el racismo, la xenofobia, con un discurso concentrado en la seguridad, una seguridad entendida como pelearse con la provincia de Buenos Aires, pelearse con los vecinos y los trabajadores. Pero cuando hablamos una concepción de villa, ¿no? ¿Qué es la villa? La villa, la concepción de villa es como un espacio urbano donde la tenencia de la tierra es informal y la precariedad atraviesa tanto las viviendas como la infraestructura y por supuesto los servicios para los habitantes. Hay un registro del INDEC en la ciudad de Buenos Aires que arroja que el 5,5% de la población de la ciudad de Buenos Aires vive en villa, alrededor de 165.000 habitantes, pero es un subregistro. Las organizaciones populares, incluidas en el RENAVAP, contabilizamos 400.000, a lo cual quedaría un número entre el 10 y el 12% real solamente en villas, sin contar lo que conocemos como inquilinatos, hoteles, sino que hay una población efectivamente muy fuerte. Entonces decimos que el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que se creó con una ley bajo el gobierno de Macri, contabilizó 4.400 villas, como vos bien decís, con estas características en todo el país y 50 villas en la capital federal. La diferencia capital federal, que estamos hablando de una población por lo menos entre 160.000 y 400.000 habitantes. Poco es esta historia que te decía. En 1890 a 1930, que le gusta hablar al señor Milei, la Argentina absorbió sin grandes dificultades alrededor de 6 millones de migrantes, de los que retuvo una tercera parte, es decir, 2 millones de habitantes se quedaron en la ciudad de Buenos Aires, porque esta crecía, pero era un lugar de paso al interior luego de la consolidación política y territorial de la nación. Es decir, el puerto de Buenos Aires recibió en esa época 6 millones de migrantes, de los cuales 2 millones se quedaron y empezaron a engrosar de alguna forma ese famoso 3 millones de habitantes en la ciudad, que se mantiene casi hace 100 años, ¿no? Hace 100 años que hay la misma población en la ciudad de Buenos Aires. Para 1940, allí hacemos un salto, para 1947, cuando la región pampeana deja de ser ese destino promisorio, tierra de arraigo y sobre todo la mecanización de la producción agropecuaria y la famosa sustitución de importaciones, son los justificativos para ese cambio de statu quo. Es decir, que se frena, se mantiene la migración, pero ya no van en cantidades hacia el interior, el llamado interior, pero hacia el campo, en la Argentina, sino que empiezan a quedarse en Buenos Aires. Villa es la primera denominación de la informalidad urbana. ¿Qué significa esto? Villa desocupación, villa de la miseria, luego en los 50 derivaría en villa miseria o villa emergencia, como lo conocemos hasta ahora. Hace 5 o 10 años empezó a instalar barrio popular, pero lo cierto es que en el imaginario, o por lo menos en la construcción de identidad, la villa miseria gana protagonismo. La primera de todas las villas,
Mira, esto es muy interesante. La primera de todas las villas se sitúa en la esquina de la calle Canning, hoy es Scalabrini Ortiz. Para los que son del resto del país, es una avenida que se llamaba Canning, en honor a ese político diplomático inglés, que por supuesto británico, que cuando llegó la democracia, rápidamente cambiaron el nombre y pusieron, por supuesto, Don Scalabrini Ortiz. Bueno, esa avenida grande terminaba en el Río de la Plata, hace 110 años atrás. Mirá. A poca distancia de la central costanera, que conocemos. La central costanera es la que nos abastece de la energía eléctrica. Claro, hoy esa avenida llega de manera ancha hasta Santa Fe y se interrumpe después, pero eso llegaba hasta el río. Eso llegaba hasta el río, y ahí obreros calificados, en su mayoría polacos, se radicaron allí porque para el centenario, la Argentina, esa Argentina aristocrática, donde la oligarquía hacía, deshacía, había empezado con la construcción. Buenos Aires crecía, se armaba, se desarrollaba, y estaba con la construcción de los primeros subterráneos de América del Sur. Mirá. Bueno, esos obreros polacos que vivían en la primer villa, como entendida, como concepto, allí, lo que es en Bajo Palermo, obreros polacos, que por supuesto cuando terminó la construcción se quedaron por acá. El tema de la villa está relacionado con la desocupación, pero no cabe concluir que aquellas villas estaban formadas por desocupados, por supuesto, pero en realidad, por lo menos en ese imaginario, pero era todo lo contrario. Aquellas frágiles casillas hechas con tablas y hojalatas se amontonaban en torno a grandes industrias, puertos, estaciones, ferrocarriles a modo de campamento. Que en realidad ese oficio mal pago, que una especie de golondrina, esos campamentos, esas construcciones precarias, iba alrededor de ¿dónde? De donde había trabajo, las fábricas, los puertos. Es decir, que la identidad que se fue forjando era que ahí estaban los malandras y en realidad eran los trabajadores en busca de su laburo. Ahora, eso cambió definitivamente en la actualidad. Te estoy pasando, porque la verdad que es un tema interesantísimo. Podríamos estar horas hablando de cómo evoluciona. Aparte me sorprende el dato geográfico que das, porque fíjate que ahora es uno de los barrios más paquete de la ciudad de Buenos Aires, que no queda ni un rastro de ese barrio popular que había. Como la gentrificación, que es una palabra un poco moderna, pero que es expulsar gente, bueno, lo viene practicando, las clases altas lo vienen practicando hace mucho tiempo. Eso cambió ahora no hay fábricas donde construir esos lugares, ¿no? ¿Cómo es la actualidad, digamos? Pienso en ahora el barrio de Chacarita, ¿no? Que hay barrios ahí. De hecho, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de este distrito, pero podríamos hablar del Gran Rosario y de Córdoba, ha tenido una política que vos me dirás bien o mal, pero sobre estos barrios. Uno pasa por lo que es la estación de Chacarita y todo ese barrio que tiene un nombre, que ahora no se me viene a la cabeza. Fraga, exactamente. Bueno, hay una especie de trabajo. Cuando vas a la Rodrigo Bueno, yo la he recorrido y tiene un trabajo o tiene una política, podemos discutirla o no, pero el gobierno de la ciudad, si no, nos entiende cómo gana también en algunos sectores populares, ¿no? Sí, en principio, para descontar que esto por el final. En la villa de la ciudad de Buenos Aires no gana Milei. Por supuesto, sacó muchos votos, pero no gana Milei. Sigue acompañando el voto peronista muy fuertemente en la villa, inclusive los migrantes. Sí. Hay una identidad muy fuerte ahí. No digo que gane, pero decir que no tiene ninguna política también sería como injusto. Para tener una mirada. ¿Vos sabés que fiel? Te cuento. Un domingo fui a visitar unos compañeros a la Villa 31 en la campaña electoral de Milei y había dos pibes claramente universitarios en una esquina, sin entrar al barrio, sino esas periferias, ¿no? Sí. En la periferia, pero domingo 10 de la mañana estaba una mesita con chicos de Milei repartiendo volantes. Ahí ya me di cuenta, y no estábamos nosotros repartiendo volantes. Claro. Con nosotros el Campo Popular. Ahí me di cuenta, esto va muy en serio, porque aparte había como una fuerza militante que bancaba. Lo mismo que cuando hay elecciones ponen fiscales en todas las mesas. Bueno, de algún lado salen todos, y sobre todo jóvenes. Exacto. Esto está cambiando. Es muy importante entender que hubo una política de urbanización de los barrios, aprovechando el suelo
y haciendo negocio con el suelo, y ese negocio, esa extracción de plusvalía de ese suelo urbano al servicio de los grandes desarrolladores en la Ciudad de Buenos Aires, derramó en esto que vos planteás y que vemos y se ven, tanto en Fraga como en la Rodrigo Bueno, una suerte de urbanización, que entre paréntesis es muy linda también, muy diferente al proceso de urbanización en Retiro. La Villa 31 de Retiro, si vos comparás las viviendas que hubo que construyeron en la 31 y lo que construyeron en Fraga, claramente hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad estuvo obligado por ley, que le arrancamos la ley, a urbanizar parte de la 31, no así Fraga. Fraga ingresa al tejido urbano, entonces tiene que hacer algo más o menos interesante, por lo menos a la vista. Lo de la 31 es, al mes ya estaban rajadas las paredes, y ponen esa suerte de techos de chapa, porque tienen el prejuicio que la gente va a ir a las terrazas a construir vivienda, entonces filtra por todos lados. Pero lo cierto es que todo esto se frenó, pues se puede hablar de un gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires hasta Larreta, y otro con Jorge Macri. Si bien hace 20 años que gobierna un solo partido político, digamos, hacia el interior hay como ahora aprovechan y capitalizan el descontento, porque efectivamente Milei viene a romper un poco el sistema político. En algunos lugares lo logra, pero lo cierto es que se lleva la marca, se lleva a los sectores de derecha con él. Claro. Entonces, no, el PRO está tratando de acomodarse. ¿Qué hace el gobierno de Jorge Macri? Individualiza a los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Las villas. Y ahí actualmente, los programas sociales que hay en las villas. Pero no es solamente el comedor, los planes de empleo, porque hay planes de empleo y cooperativas que están trabajando hace 20 años y los desaparece, mintiendo, diciendo que son planes sociales y en realidad son trabajos mal pagos, precarizados, sino que hasta los coros que hay, los programas que se dicen socioeducativos, como un coro, también son borrados del mapa. Es decir, hay un odio y hay un ajuste. ¿Dónde empieza el ajuste de Macri en la Ciudad de Buenos Aires? Por las villas. Ahora, un poco la historia que te contaba recién. Sí, decime. No, digo que tenemos que seguir adelante, y me parece un tema tan importante que yo ya te propongo al aire. Esto no lo puedes terminar acá, esto te lo tenés que seguir contando, lo tenemos que seguir registrando. La verdad que la política que se tiene sobre los sectores populares en la Ciudad de Buenos Aires es un poco el laboratorio de lo que se piensa a nivel nacional. Sí, pero la historia cuenta que hubo resistencia y la gente, los villeros, los vecinos de los barrios populares, las villas, resistieron y enseñaron al resto que con lucha se puede vivir mejor. Rafael, muchas gracias, como siempre. La García, siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Escuchábamos recién a Rafael Kressler hablando de la historia de las villas, temón que seguramente vamos a seguir desarrollando. Seguimos adelante porque, como les contaba, La García es un mundo de voces, y una voz que nosotros conocemos muy bien y siempre tiene la palabra justa. Hablo de Pablo Yonto con su columna sobre el seguimiento de las causas de derechos humanos. Pablo, te saluda acá Julián Saud. ¿Cómo estás? Hola Julián, hola equipo, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, acá estoy con Agustín Caballero, todavía resonándome de lo que hablamos la semana pasada, pero no paran de caer las noticias. Pensaba en Donda, que lo mandaron a estudiar a la cárcel. Después me contarás si tenés alguna novedad sobre eso, y los temas que tenés en esta columna también son muy resonantes. Sí, sobre Donda presentó un recurso, así que ahora tienen que resolver si le conceden el recurso de apelación, y veremos, que es un recurso de casación en realidad se llama, pero bueno, para que muchos lo entiendan, es apelar la decisión que tomó el Tribunal Oral, y veremos en qué termina, y seguro que apenas sepamos qué pasó, lo estaremos informando por acá. Mientras tanto, bueno, como siempre decimos, todas las semanas hay intensa actividad
en los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país, y bueno, nuestra radio y otros pocos medios son los que informan sobre algo que en los años 80 se informaba mucho, pero evidentemente la agenda para los medios hegemónicos la marcan hoy otras cosas. Y esto es importante porque la Argentina sigue siendo el país locomotora en este punto, el que lleva adelante estas causas y que sigue y seguimos buscando a los genocidas para llevarlos a tribunales, para que sean condenados y para dar alguna respuesta mínima a los familiares. Sí, hay una indagatoria a 4 policías por el crimen de los seminaristas palotinos. Eso me intriga. Exacto. El juez Daniel Rafecas del Juzgado Federal 3, ahí en Comodoro Pi, tal vez una excepción a la mayoría de cosas que pasan en Comodoro Pi, resolvió llamar a indagatoria casi 50 años después, porque el 4 de julio se cumplen los 50 años del mayor crimen cometido contra la Iglesia Católica en la Argentina en la dictadura, ¿no? Impresionante, sí. Asesinaron a 3 sacerdotes palotinos y a 2 seminaristas, a los 5 los mataron esa noche dentro de la propia iglesia, ahí en el barrio de Belgrano, razón por la cual hoy, entre otras cosas, una estación de subte muy cercana lleva ahí el nombre de los mártires palotinos. Y por fin, después de tantas peticiones que hemos hecho, bueno, por fin se llama indagatoria a 4 policías, que son los policías que estaban en el auto que había llegado ahí a la esquina de la iglesia, cuando vecinos preocupados por la seguridad les llamó la atención que había un vehículo ahí, y mandan de la comisaría de la zona, mandan un móvil policial con 4 policías. Los 4 policías estos hablan con los que estaban arriba del otro auto y se retiran, es decir, que al parecer los conocían. Se retiran y a los pocos minutos ocurre este asesinato de estos 5 sacerdotes y seminaristas palotinos. Así que ahora se va a indagar a los 4 miembros de la comisión policial que fueron a dar la zona liberada, ¿no? Lo que con el tiempo se conoció como zona liberada, es decir, como la policía daba vía libre, bandera de paso a los grupos de tarea que venían a cometer los secuestros o los crímenes. Así que por fin llegó el momento de un poco de justicia para los palotinos. Todavía falta individualizar a quienes fueron los autores materiales, es decir, quienes entraron esa madrugada a la iglesia, obviamente al espacio contiguo a la iglesia, que es donde ellos dormían. La mañana siguiente, esto fue un sábado, la mañana siguiente, el domingo, tenía que haber una misa dada por ellos, y el muchacho que tocaba el órgano en esa iglesia, que era San Patricio, ¿no? Que era clásico ahí, tocar el órgano en la misa, y llegaba más temprano, fue el que se dio cuenta de que, bueno, no le respondían, que pasaba algo raro, entró, y cuando entró vio los 5 cuerpos tirados ahí en la zona donde ellos tenían las habitaciones. Y bueno, esto que cuento por ahí alguna gente lo sabe, pero un detalle escalofriante de ese crimen, además de las cosas que pintaron en las paredes, fue que sobre los cuerpos de los palotinos había un póster con un dibujo de Quino, de Mafalda, ¿no? Es el muy conocido dibujo de Mafalda, donde Mafalda está tocándole el bastón a un policía y dice: este es el palito de abollar ideologías. Ese chiste de Quino, de Mafalda, bueno, formaba parte el póster, el papel que cubría los cuerpos de los 5 asesinados aquella noche del 4 de julio del 73. Pablo, mientras te escucho, pienso que la dictadura tiene una lógica de secuestro, tortura y desaparición. No piensan las monjas francesas. ¿Por qué no los secuestran? ¿Por qué los matan ahí directamente? Y en un ámbito que para cual yo no soy cristiano, la verdad, no soy ateo,
pero entiendo lo sagrado de determinados lugares. Digo, y esta gente que no quiero, por ahí no es así, pero siempre son esa gente, los chupacirios, esta gente que practica la religión y por ahí en nombre de la religión ha cometido este tipo de tortura. ¿Por qué los matan ahí? ¿Qué atrocidad? Todo indica que entre el 3 y el 4 de julio del 76, todos los crímenes que ocurrieron en Capital, hubo cuerpos tirados en el Obelisco, hubo cuerpos tirados en una playa de estacionamiento en el microcentro porteño, y estuvieron estos 5, 3 sacerdotes, 2 seminaristas, los 5 palotinos, formaron parte de lo que entendemos es la venganza de la Policía Federal por la bomba que había puesto unos días antes un integrante de Montoneros dentro del edificio de Superintendencia de Seguridad Federal. Todo indica, porque esto ocurre unos días antes y luego ocurren todos estos hechos y bueno, forman parte de ese odio de esta gente, ¿no? Y los palotinos, bueno, muchos se preguntan por qué la elección de los palotinos. Muchos de estos sacerdotes y seminaristas palotinos tenían una acción social importante en el barrio y en otros lugares, y forman parte además de muchísimos crímenes que se cometieron contra integrantes tanto laicos como religiosos de la Iglesia Católica en distintas partes del país, ¿no? Siempre los más conocidos son, por supuesto, el obispo Angelelli, las monjas francesas, bueno, un tiempo antes Mujica, pero son centenares en todo el país, ¿no? Seminaristas o sacerdotes. Me acuerdo el padre Pancho Suárez en Tigre, que lo matan junto al hermano en una casillita, el cura Barrendero, que de paso se acerca aniversario. La fecha, o estamos muy cerca de... en la Argentina se celebra el Día del Barrendero, eso pocos lo sabemos, y es porque se conmemora el secuestro y desaparición forzada de Mauricio Silva, un cura que trabajaba como barrendero por las calles, ¿no? Hoy lo veríamos de verde, con su uniforme verde y amarillo, barriendo las calles de Buenos Aires. Por eso en homenaje a él el sindicato conmemora el Día del Barrendero por la muerte, el secuestro, porque está desaparecido, de Mauricio Silva. Qué importante que cuentes estas historias, Pablo. ¿Cuánto todavía hay por contar en la Argentina? Se viene el Mundial ahora y pensaba en tu libro, que a mí siempre me impactó, La vergüenza de todos, sobre el Mundial 78. Altamente recomendable a la audiencia para meterse en lo que era no solo el Mundial, sino el contexto, que está muy bien relatado por vos. Pablo, como siempre, muchas gracias. Bueno, y la semana que viene estaremos hablando de otro juicio de importancia histórica que empieza el 17, así que un día antes de la columna de Lesa Humanidad y Derechos Humanos, que es el inicio del juicio por la verdad por los crímenes de la masacre y fusilamientos de José León Suárez, en aquel levantamiento de la militancia peronista, en la resistencia peronista en 1956. Pablo Yonto pasó acá por la M530. La García. Un abrazo. En Somos Radio. ¿Te gusta la tecnología? Esta carrera es para vos. En IDETEL tenés la oportunidad de convertirte en técnico universitario en telecomunicaciones en solo 5 cuatrimestres, con título de UTN y validez nacional. Si querés aprender a diseñar, a mantener y operar todas las redes que hacen posible las conexiones, inscribite y sé parte de este mundo. Cursada virtual o híbrida, podés hacerla desde cualquier punto del país. Entrá a terciario.idetel.org.ar. Informes, tecnicatura@idetel.org.ar o al teléfono 4860 5066. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. Vine a saludar a don distante. Quiere que me vaya nomás llegar. ¿Para qué habré venido? Pienso. Si me quedo quieto le da igual. Le da igual. Le da igual. Pasa por ahí doña perfecta. Te detesta y saluda normal. Dice que no quiere ir al infierno. Donde vaya ella prefiero no estar. Estás en la M530, esto es La García y hoy es Juernes. Y Juernes es símbolo de música, música en vivo, invitarlos a no solo escuchar, sino a charlar con los artífices de esa inmaterialidad que es la música, pero que atrás lleva mucho trabajo. Están con nosotros Guillermo Piccolini y Sol Baza, dos figuras muy importantes de nuestra escena actual y del pasado, pero no visto como algo que acaba de suceder, sino como algo que está vivo. Gracias por venir a los dos. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias. Gracias, Sol. Gracias, Guillermo. Bueno, yo sí, bien. ¿Por decir algo? ¿Estamos bien? Es una buena pregunta. Depende de dónde mires, ¿no? No. ¿Y a dónde consideras que hay que mirar? No sé, yo si estoy en mi casa estoy bien. Es un refugio la casa hoy, ¿no? Estar en casa. Sí. Si salgo ya... Ya está complicada la cosa. La gente está nerviosa. ¿Cómo viven eso en la producción artística? Les contamos a los oyentes, mañana viernes, 12 de junio, 20-30 horas, van a estar presentando los dos, Sol Baza y Piccolini, en Stramer Bar, un lugar muy lindo que queda en Godoy Cruz 1631. Después voy a repetir si alguien no llegó a anotar, Godoy Cruz 1631. Algo que además es muy difícil de encontrar, que no es solo una fecha, sino que es libre y gratuita la entrada, al estilo Charlie. La entrada es gratis, la salida vemos. Exacto. Pero que exacto. No conseguimos que la gente pueda comer y beber gratis todavía, pero estamos en eso. Es un muy buen objetivo. Qué buena idea, ¿eh? Gran idea. Eso va a funcionar. Es un ciclo que venís organizando, Guillermo, y en este caso es con Sol Baza. Cuénteme un poquito cómo nace esta idea, qué es lo que van a ofrecer o qué es lo que van a presentar arriba del escenario, qué se puede esperar para que el que quiera ir, qué va a encontrar. Mira, Sol acaba de sacar un disco. Claro, sí, que sí. Se llama Madera Rosa y es hermoso. Y que te cuente. Contame un poquito. Sí, porque esto es una producción de este año. Y ahí vi que en algunas notas lo que decías es: mi gran desafío
dejar mucha obra. Así es. Bueno, contenta de que el compañero me haya llamado. Me llamó a principio de año, yo justo estaba presentando el disco y bueno, quedamos en hablar ahora para junio y bueno, sucedió. La verdad que estoy motivada de que un colega con tanto recorrido también me convoque a este ciclo que está conduciendo, ¿no? Y bueno, voy a presentar algunas canciones de este flamante disco Madera Rosa y entiendo, Pico, que vas a estar presentando algunas canciones de tu próximo disco que estamos a días, ¿no? De que se estrene. Hay algo ahí guardado. Sí, el 19 sale Peor. ¿Así se llama? Se llama así. El 19 sale Peor. Wow. No, el 19 sale peor, claro, no. El 19 sale peor, no, porque no es una propaganda de colectivos. Es el Peor se llama Peor. Sí, igual, para un lado B, el 19 se llama Peor, está bueno. Estamos acostumbrados ya a nombres tan largos que digo, bueno, está bien. Es provocador. La búsqueda de la originalidad, ¿viste cómo es? Yo ya me perdí buscando la originalidad, así que no. ¿Cómo es esto de producir en el 2026? Vos tenés una experiencia larguísima de composición, de producción, de trabajo. También me imagino, Sol, por esta línea que yo citaba tuya, la idea de producir. ¿Cómo el negocio cambió? Hablo del negocio donde la discográfica antes por ahí te hacía firmar un contrato y te decía, yo me hago cargo, y ahora no sé, ustedes me dirán, ahora no hay nadie que se haga cargo. Es todo... Corre por cuenta del artista y el que quiera invertir en ese delirio, y los resultados se verán después. Sí, o mismo, digo, si un artista está dentro de un sello, digo, lo hablo con colegas que están dentro de sellos y laburan a la par que un artista independiente. No cambia nada. En un punto no sé hasta cuál es tan grande el cambio. Quizás seguramente en algún booking, en algún agenda de conciertos, desarrollo, visibilización, ¿no? Pues a veces es como la industria un poco pone al artista en los medios, digo, ¿no? Pasa eso. El artista independiente va más ahí en el margen. Como que yo sigo comulgando con el boca en boca y con la construcción ahí en el borde, pasito a pasito, lento y lejos. A veces tengo como esas ganas, ese hambre, ¿no? Bueno, es que después del fallecimiento el viernes del Indio Solari, más allá de lo que... después, si quieren decir algo, por supuesto, una de las cosas que queda arriba del relieve es la singularidad de esa banda y la construcción de esa comunidad que construyeron, que bueno, es un hito en la música argentina. Sí, pero, en el mundo también. Y en el mundo, ¿no? Pero yendo a la parte más terrenal, es un desafío de cualquier proyecto musical poder construir tu propia comunidad. Hay un desafío ahí. Vos tenés una larga trayectoria. ¿Eso cambió? ¿Cómo se come eso ahora, ¿no? Donde el negocio de la discográfica está en las plataformas como Spotify, donde, como decíamos, la discográfica, bueno, te acepta, pero producite vos tu disco, tráemelo y veo si me gusta, te lo paso en la radio, ¿no? La gente tiene una cantidad impresionante de posibilidades. Escuchaba el otro día el que era el manager de la Versuit diciendo, bueno, era re fácil, ponías un aviso en el sí y de Clarín y en el no de página, que salía un mango, pero bueno, con eso ya te aseguraba que la gente te conociera. Ahora, no sé, tenés que hacer reel, historia, tenés que trabajar para Instagram casi, ¿no? Sí, hay que hacer un montón de cosas, hay que estar siempre bien peinado, siempre bien vestido. Cosa que nosotros... hay que saber de encuadres, de timings y de qué decir para cierta viralidad en las redes. Yo tengo como una especie de caradurismo natural, que bueno, lo hago, pero es un poco molesto, porque a mí lo único que me interesa es la música. Yo soy de la escuela de Frank Zappa, que detestaba los videos. O sea, imagínate las redes, ¿no? Claro, que ya es un poco más que los videos, claro. Claro. A mí me parece que la imagen perjudica a la música. Básicamente, no la complementa ni nada. Es un problema para la música la imagen. Sí, yo creo que ahí comparto en el sentido de que yo me preocupo más por hacer una buena letra que primero me conmueva para después presentarla al pueblo, al mundo, y
Y eso, como dice Pico, no prepararme como para hacer un video hasta te diría que Instagram quizás es una red social vieja, TikTok, no sé, viste, como son todos otros lenguajes que la verdad que me cuesta un montón. Y entiendo que a veces mi público también entiendo que un poco lo observa, ¿viste? Digo, el público de blues, de rock and roll, no sé si está todo el día ojalá que no. Tan pendiente. Ojalá. Pero que bueno, también te dicen, che, estás haciendo algo, bueno, la manera de mostrarlo es ahí. Que también es eso, si no lo mostrás ahí es como... Que no existe. No existe. Es raro. Es re loco eso. Sobre todo que es, perdón, son redes extranjeras y no de cualquier extranjero, ¿no? No es cualquier extranjero. Nosotros que somos un pueblo migrante, ¿no? O sea, porque no es una red italiana, por ejemplo, o española. Sí, dinamarqués. Bueno. O peruano. Spotify es de por ahí y le tenemos bastante asquito. Guillermo Piccolini, Solvaza, viernes 12 de junio, 20:30 horas. Hoy hagamos música, no complementemos la imagen. ¿Quieren tocar algo? Ahí está, mirá. Ahí está, dale. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Les voy a compartir una canción que se llama Marta. Marta, me Así encanta. es. ¿Tenés alguna amiga, algún familiar que se llama Marta? Conozco gente que le dicen Marta y... vos sabés también que yo también no se llama así, pero le dicen Marta y la conozco ya por Marta. No le pegan, al contrario. Bueno, vos sabés que yo conozco una persona que le dicen Marta, pero no se llama Martina, así que se la vamos a dedicar a estas Martas. Dale. Le lleva libros a los niños. Marta sabe cómo cultivar. Marta camina el barrio. Ayer soñé que no la veía más. Marta fuma unos puchos raros. Si le pedís, te van a convidar. Tiene una risa contagiosa. Su cansancio la hace más hermosa. Dice que en el barrio está la revolución. Cuando le vi un tatuaje de cita rosa, me conquistó milonga de madre. No me pienso olvidar de vos, díganle que yo le hice esta canción. Marta pone el pecho en este tiempo malo. Ella sí que no se olvida de los olvidados, mientras escucha a los Rolling Stones. Cuando le vi un tatuaje de Eva Duarte, me conquistó milonga de madre. No me pienso olvidar de vos, díganle que yo le hice esta canción. Díganle que yo le hice esta canción. Marta pone el pez, sabe cómo y a dónde ir. Su carro camina en contramano. Sus piernas piden un descanso. Sus pies ni olvido ni perdón. Dice que en el barrio está la revolución. Cuando le vi un tatuaje de Maradona, me conquistó milonga
de madre. No me pienso olvidar de vos, díganle que yo le hice esta canción. Díganle que yo le hice esta canción. Díganle que yo le hice esta canción. Muy bueno. Milonga de madre. ¿Cómo se llama el tema? Marta se llama. Espectacular. Pensaba en los personajes, las historias, los barrios, ¿no? Porque hay algo ahí de contar lo que nos pasa. En un momento anoté algo que decía, pone el pecho en este tiempo malo. ¿Cómo contar lo que nos está pasando? No fingir demencia. Totalmente, bueno, creo que de hecho nosotros como comunicadores también tenemos una responsabilidad enorme y bueno, creo que como en nuestros hogares son refugios, me parece que también esto, reunirnos, conversar, por mi parte salir a la calle, tomarme transporte público, reunirme, ir a actividades, ¿no? Ahí también salir a las marchas también. Creo que estamos en años... Nunca en mi vida me fui tanto a marchas como este gobierno. Bueno. Y también es una necesidad, y mismo por esto también de las redes, como que a veces ya hablo con mis compañeros, con mis compañeras, como que también necesito vivirlo para verlo. Y ser parte mismo al menos hablo por mí a la hora de la escritura, de la poesía. Se ve que hay algo que también me reinterpela porque, bueno, después lo termino volcando en las canciones. Claro, que no haya intermediario. A mí lo que más me flashaba de lo que proponían, en serio, es esto de que, y que ahora después fuera de micrófono me contaste, que es un ciclo lo que armás en Stramer, que es la idea de tener un circuito propio. Yo le envidio, como músico también lo digo, al folclore, las peñas que tienen, al tango con las milongas. Y el rock le falta mucho eso, ¿no? Uno asiste a la escena de rock donde cada bandita se arma su fecha y la pelea, ¿no? Pero bueno, veo muchas peleas solitarias, ¿no? Y falta juntarnos. Solo de noche, decía el Indio. También decía, cuando yo los fui ricotero precoz, ¿no? O sea, en el 82 los iba a ver. Y wow, una canción que a mí me gustaba mucho entonces era Pura Suerte. No sé si la grabaron Pura finalmente. Suerte. Está en el demo de RCA. Y ahí dice: esto ya no es rock ni amor, es pura suerte. No sé si dice ni amor o mi amor. Las dos me gustan. Es pura suerte, ¿no? Es pura suerte. Sí. Ellos eran muy particulares. Pero el rock tiene algo que... Antes te hablaba de la imagen, ¿no? Y el rock tiene la pose. Y eso es un problema, me parece. Hay que salir de la pose. Es una pose, ¿viste? El rock tiene eso que... No sé, ¿viste? No quiero prender el ventilador. Pero me gusta así, está bien, no es el momento. Pero si es pura suerte, para incluso a un jugador que siempre sale a jugar, aunque sea pura suerte, hay que jugar. Porque si no jugás, no ganás. Claro, exacto. Diría Dostoyevsky, ¿no? El que abandona no tiene premio. Exactamente. Siguiendo con el Solari. Nos tenemos que ir porque ya llega la tarde. Gary me pidió que cante la de Fontova, me tenés podrido, pero... Porque la que no quiera. Te voy a hacer caso. ¿Y sabes por qué? A ver, opa. Piccolini. Está medio desafinada, ¿eh? A ver. Ahí mejor. Ahí está. Guillermo Piccolini, Sol Baza, viernes 12 de junio, 20:30 horas, Stramer Bar, Godoy Cruz, 1631, Capital Federal. Es gratis. Y dice: ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué? Usted, explíqueme. Hoy estoy, después no estoy. Eso es lo que sé. Hay quien tiene voluntad, otro sumisión.
en su millón, pero tanto no hay. Yo soy vago, soy muy vago. Yo soy vago, soy un vago. Yo soy vago. El mundo está como está, de tanto trabajar para ir a Disney World o alguna idea peor. Yo soy vago, soy muy vago. Yo soy vago, soy un vago. Yo soy vago. Tiempo es lo que nos dan y hoy llegó tu amor. Dicen que si voy con vos se cae la productividad. Yo soy vago, soy muy vago. Yo soy vago, soy un vago. Hoy estoy, después no estoy. Nos vamos, nos tenemos que ir, ya llega Carlos Polimeni con la tarde de la 530. Guillermo, un placer. Sol, muchas gracias por venir. Recuerden, viernes 12 de junio, si no se puede, mañana se lo recordamos. Es mañana, 20-30 horas. Chau, nos vamos. Chau, Agustín. Nos vemos. Chau, chau. No me hagas